Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Kevin descolgó el teléfono y frunció el ceño. Era Margaret, su hija. Sus llamadas no habían sido de buen augurio últimamente, pero no se esperaba esto. Papá, necesito tu ayuda ahora mismo. He atropellado a un hombre sin querer. La voz de su hija se quebraba, estaba sin aliento, ya fuera por el terror o por otra cosa. No te asustes, ¿está vivo? ¿Dónde está? Después de oír la respuesta de Margaret, recogió rápidamente sus cosas y fue a ayudar y a aclarar lo que había pasado, y a hacer todo lo que estuviera en su mano para salvar a su caprichosa hija, y del castigo criminal, y de arruinar aún más su propia vida. ¿Qué se le va a hacer, hija única, hija tardía? A menudo son mimados hasta el último grado. ¿Qué otra cosa podría ser? Hijo largamente esperado, suplicado a Dios, cuyo nacimiento fue un milagro. ¿Cómo puedes prohibirle nada? ¿Cómo negárselo? Sobre todo si los padres son acomodados. ¿Y para qué más trabajan? ¿Y en general viven, cómo no para su hijo? Es un milagro que si lo ofendes, desaparezca. Sí, ella y Nancy esperaron 20 años el nacimiento de un hijo, es decir, no esperaron más. Tuvieron esperanzas durante los 10 primeros años de matrimonio. Nancy se trató, incluso decidió someterse a algún tipo de operación, pero todo fue inútil. Entonces se limitaron a esperar, y sí. Y luego simplemente lo aceptaron. Bueno, hay parejas sin hijos, es una pena, por supuesto, pero ¿qué se puede hacer, si no se da? Se amaban, y ambos trabajaban, amaban su trabajo. Kevin pudo abrir su propio negocio, ganar aún más, pero también pasar más tiempo en el trabajo. Sin embargo, siempre vivió bien. Sus padres tampoco fueron los últimos. Tras su muerte, Kevin consiguió un piso de lujo, dinero e incluso una asistenta. Era una pariente lejana de sus padres. Una chica un poco más joven que Kevin. Un poco, como se suele decir, sencilla. Vivía con sus padres en el pueblo, y después de que murieran, esta Doris no podía vivir sola. Aquí la madre de Kevin la acogió en casa como au pair. La chica resultó ser en el sentido doméstico de inteligente, rápida y pronto se convirtió en indispensable, sobre todo después de la muerte de los padres de Kevin. Nancy trabajaba en un puesto menor, era ingeniera en un instituto de investigación, pero no había tiempo para las tareas domésticas, ni tampoco hábitos. ¿Para qué molestarse en intentarlo si Doris lo haría todo? Con el tiempo, su aceptación de la falta de hijos coincidió con cambios en sus vidas. Kevin se convirtió en hombre de negocios y Nancy se quedó en paro. Su instituto de investigación, ya inútil, dejó de existir. Esto sumió en la desesperación a la mujer, que estaba muy lejos de jubilarse. Kevin consoló a su mujer lo mejor que pudo. No trabajes, ahora hay suficiente dinero, descansa. ¿No lo entiendes, Kevin? No se trata de dinero, se trata de que la vida ha perdido su sentido. Tú tienes un trabajo y yo, ¿qué tengo? Nadie me necesita, una mujer estéril, infértil, inepta, inútil y envejecida. ¿Tú me necesitas? No inventes cosas, solo soy una molestia para ti. Si no fuera por mí, habrías encontrado una mujer joven, hermosa y capaz de tener hijos. Semejante estado de ánimo de su mujer asustó a Kevin, pero no supo cómo ayudarla. Incluso le prometió llevarla a trabajar, aunque fuera de secretaria, pero ella se negó. La depresión le impedía incluso levantarse por la mañana para acompañar a su marido al trabajo, y luego resultó que el asunto era aún más grave. Nancy había perdido el apetito, toda comida le parecía intolerable, lo que la irritaba enormemente. Doris, ¿no le echaste sal a la tortilla? Y los huevos deben de estar podridos, huelen a pescado, creo, o algo así, el requesón es demasiado graso, y hay demasiado azúcar. Uf, ¿se te ha olvidado cómo cocinar?, se preguntó Doris. Todo estaba cocinado como siempre, incluso mejor que de costumbre. Después de todo, ahora Kevin traía a casa solo los mejores productos, y no compraba en la tienda, sino en el mercado, donde todo es fresco y sabroso. Después de unos días de regaño de la casera, ella fue la primera en darse cuenta de lo que estaba mal. He estado pensando, Nancy, dicen que ahora tienen masas así,
¿por qué no compramos algunas? ¿Qué clase de prueba, Doris? El agua me pone enferma, y tú y tus pasteles. Nancy estaba a punto de llorar. No, no me refiero a la masa, pero la hija de mi vecina tenía el mismo problema y entonces compró una especie de test en la farmacia. Yo no sé usarlo, pero mi hija lo compró, y resultó que estaba embarazada, es decir, ya con una gran barriga. Me gustaría que lo probaras, porque estás igual que la hija de tu vecina. No puedes comer, hueles mal y no duermes bien. Nancy escuchó la charla del ama de llaves, atónita. ¿Podría ser que lo que había soñado durante casi 20 años por fin se hubiera hecho realidad? Y ella no se había dado cuenta. Solo Doris, que nunca había estado embarazada ni casada, lo había adivinado. Nancy se sacudió el estupor, alborotada. ¿Dónde dijiste que estaban las pruebas? ¿En la farmacia? Corre, date prisa. No, espera, lo haré yo. Oh, ¿de verdad, Doris, es un bebé? Oh, no quiero gafarlo. Resultó que Doris tenía razón, su amante estaba embarazada. Sin embargo, Kevin también fue informado de ello y su alegría fue inigualable. Después de tantos años de espera, después de la desesperación y la desesperanza, de repente, era difícil de creer. Pero, ¿cómo no creerlo si varias pruebas diferentes arrojaban un resultado único e indiscutible? Al día siguiente, emocionada, casi sin creer en su felicidad, Nancy fue al médico, obtuvo la confirmación definitiva y se inscribió. Comenzó la espera. El embarazo fue difícil, su marido y el ama de llaves no dejaban que el polvo cayera sobre Nancy, hablando sin parar del feliz acontecimiento que se avecinaba. A pesar de todas las dificultades, una niña sana y hermosa, Margaret, nació a tiempo. No es de extrañar que para los 3 adultos, esta niña tan esperada se convirtiera en el centro del universo. Toda la vida giraba en torno a Margaret, su primera sonrisa, su primer diente, su primera palabra. Cualquiera, la acción más inconsciente de un bebé, parecía un signo de genialidad. Evocaba admiración, el deseo de agradecer al cielo y a la propia niña el hecho de aparecer en la vida, llenándola de sentido, de alegría, de esperanza en un futuro mejor. Margaret se acostumbró a esta admiración, dándola por sentada. No sabía negar nada, se sentía princesa, y cuando creció un poco, se sintió reina. Sin embargo, estudiaba bien. La adoración de sus padres parecía extenderse al resto de la gente. La querían los profesores, los compañeros y los vecinos, y parecía que había una razón para ello, una chica guapa y capaz, que iba por la vida con una sonrisa deslumbrante, mirando al mundo, con los ojos muy abiertos y alegres. ¿Cómo no amarla? Algunos, es cierto, decían que la mimabas demasiado. Pero, ¿quién puso esos límites? ¿Quién podía decir que era demasiado y que era con moderación? Y Margaret no era exactamente una niña mimada y descarada, no, solo una chica segura de sí misma, eso era todo. No fue hasta los 16 años cuando su padre empezó a notar que algo iba mal en el comportamiento de su hija. Fue entonces cuando Nancy enfermó gravemente. Puede que la enfermedad ya estuviera madura de antes, pero ella simplemente no le prestó atención, y cuando se hizo imposible hacer la vista gorda ante la dolorosa afección, resultó que ya era demasiado tarde para tratarla. Los médicos se echaban las manos a la cabeza, y la edad de la paciente ya no era joven. La hija parecía compadecerse de su madre, preocupada por ella, pero estaba más preocupada por sí misma, porque su modo de vida no cambiara lo más mínimo. Margaret, ¿va a ir mamá al hospital?, preguntó Doris tímidamente, al ver que Margaret no iba al hospital en absoluto, sino a su aire. Oh, ve tú misma hoy, yo ya fui la semana pasada. Saluda a mamá. Hoy no puedo, nos vamos de acampada. No puedo defraudar a los chicos, ¿verdad?, respondió la niña. Sí, suspiró Doris, que siempre había considerado a Margaret no solo con cariño, sino también con una especie de adoración servil. Iré, por supuesto, se lo diré. Da un paseo, querida, da un paseo. Cuando seas joven y verde, sal a pasear. Era un dicho que Doris utilizaba para justificar las travesuras de Margaret. Kevin se sintió sombrío al ver el comportamiento de su hija, cómo podía una tratar a su madre con tanta indiferencia, sabiendo que tal vez ya no le quedara nada por lo que vivir. Intentó decírselo a Margaret,
pero la respuesta le asustó aún más. «Oh, papá, ¿qué estás diciendo? No le queda mucho tiempo de vida, pero al menos ha vivido, y tú también, por cierto. Me acusas de egoísmo, pero ¿cómo eres tú? Tú y tu madre vivisteis la vida a vuestro gusto, lo tuvisteis todo, y juventud, y madurez, y ahora llega la vejez, ¿y qué? Todo va bien. ¿Dónde has visto la vejez sin enfermedad? ¿Y dónde has visto vida sin fin? Viviste tu vida a tu gusto, incluso tuviste un hijo, yo, es decir, cuando ya tenías 40 años. Parece que me diste a luz para que te sirviera en tu vejez. ¿Me has preguntado si estoy contento con ello? Después de todo, tienes a Doris. Te quiero mucho, pero no quiero arruinar mi vida. ¿De qué estás hablando, hija? No te hemos parido tan tarde por eso, las cosas son así y mamá probablemente se merezca un trato mejor. Dijo Kevin, confundido. ¿Dónde no la trato bien? La trato bien. Voy al hospital cuando tengo tiempo, y cuando no, ¿qué se supone que tengo que hacer? Tengo que estudiar. Debería estar involucrada en la comunidad, no sentada con mi madre enferma todo el día. Además, ¿por qué la entierras? ¿Quizá también no sobreviva a todos? Nancy, por supuesto, no sobrevivió a nadie, falleció. Margaret lloró en el cementerio, lloró en casa, pero mi padre no sintió que estuviera realmente afligida. Lloraba, pero luego se levantaba de un salto y seguía a lo suyo, acordándose de no maquillarse ni disfrazarse. ¿Qué se le va a hacer? Entonces tenía 18 años, ya había entrado en el instituto. El mismo en el que Kevin estudió muchos años atrás. Empezaba una vida casi independiente, sin su mamá, y era una vida divertida. Margaret estudiaba en el instituto sin mucho esfuerzo, percibiendo los años de estudiante como una oportunidad para divertirse y experimentar nuevas impresiones. Su padre no le negaba dinero, la quería, y tras la muerte de Nancy, también se compadecía de ella, y la veía como la única pariente. Veía a su padre como una fuente de buenos ingresos, que le permitían visitar centros turísticos de moda durante las vacaciones y clubes y restaurantes durante el resto del tiempo. Margaret no se limitaba en nada, vivía al máximo. En el segundo año estuvo a punto de ser expulsada por absentismo escolar, solo gracias a los esfuerzos de su padre permaneció en el instituto, e incluso empezó a tomarse los estudios más en serio, pero más para aparentar. Su padre intentó influir en ella, pero fue inútil. Margaret aprendió a manipular a Kevin con mucha más habilidad. Y entonces llegó el último obstáculo. La hija atropelló a un hombre. La víctima parecía estar viva, pero de alguna manera eso no lo hizo más fácil. Kevin no iba a meter a su hija en la cárcel, pero si dejaba este caso sin la debida atención, no habría final. Es decir, habría un final, pero uno terrible. Su padre se dio cuenta de que Margaret podría estar callada durante un tiempo, pero no había razón para esperar que se mentalizara. Debemos poner fin a este atropello, o sus payasadas no servirían de nada, pensó mientras se dirigía a toda prisa al lugar del accidente provocado por su hija, que por fin había perdido la conciencia. A Margaret su comportamiento no le parecía en absoluto demasiado reprobable. ¿Qué estaba haciendo ella que era tan terrible? Había entrado en el instituto, estaba estudiando, bueno, todo lo bien que podía, todo lo bien que estudiaba, no peor que los demás, por cierto. Pero el resto de su comportamiento, gracias al dicho de Doris, se justificaba por lo mismo, joven y verde. Y eso sí que es un argumento, ¿no? Pero realmente, pensándolo bien, ¿cuánto quedaba de esa juventud? Se graduará en el instituto, se casará, tendrá hijos y ya está. Después de todo, este es el final de la vida despreocupada, se podría decir, es decir, el comienzo de una vida completamente diferente, de la que esperar sorpresas especiales no son necesarias. Solo habrá preocupaciones y dificultades. No, la juventud debe aprovecharse al máximo, y si a alguien no le gusta, no es su problema. Padre debe haber envejecido, no entiende nada, no recuerda su juventud. En este infeliz día todo siguió igual. Se despertó hacia la hora de comer, cuando su padre ya se había ido, y a la fiel Doris ni se le ocurrió hacer ningún comentario. Ella, como siempre que veía a Margaret despierta, se regocijaba, se iluminaba hacia ella. «Querida, ¿estás despierta? Oh,
Papá estaba enfadado otra vez, enfadado porque llegabas tarde, porque estabas durmiendo tanto tiempo, pero no dejé que te despertara, estabas cansada, toda en tus estudios. Oh, Doris querida, eres la única que me entiende, suspiró Margaret. ¿Me preparas algo para desayunar? Iré al baño. Ven, ven, pececito. Te prepararé algo. ¿Qué zumo quieres? ¿De naranja o de granada? Bueno, granada, es algo saludable, pero ¿sabes qué? No hagas nada. Tomaré café, zumo, luego otra cosa, comeré un bocadillo con pescado, y todas estas gachas, huevos, no hagas eso. Claro, ¿por qué vas a comer demasiado? Te sentará mal a la barriga. Doris estaba de acuerdo con todo lo que decía su favorita. Si Margaret hubiera dicho que quería ladrillos rallados para desayunar, el ama de llaves no se habría sorprendido, sino que habría corrido a preparar aquel extraño plato. Cuando salió del baño, una Margaret fresca y perfumada desayunó, besó a Doris y se fue, como ella decía, a vivir su vida. No quería hacerlo ella misma, así que fue a un salón de belleza. Su padre le había prestado el dinero el día anterior. Después tenía que ir a una tienda de moda a comprarse un conjunto, porque se acercaba el verano, las vacaciones, lo que significaba viajes y aventuras. Se acerca la época de las grandes compras, pero ya es tarde, y ahora hay que vestirse solo para ir al club, que también es importante. Después de pasarlo muy bien en el club, Margaret empezó a volver a casa. Recordó que no debía enfadar demasiado a su padre, porque tenía que pasar las vacaciones de verano preparándose para ello. Pero el tiempo para divertirse pasaba volando, y por mucho que se esforzara en volver a casa pronto y de la forma más decente posible, no lo conseguía. Bueno, quizás su padre no se diera cuenta. No hay nada criminal en su comportamiento. De hecho, no bebía tanto alcohol como para no poder conducir, lo había hecho muchas veces antes y siempre había salido bien. Margaret no estaba borracha, pero bebió un poco, pero se dio cuenta de que no se puede conducir rápido en ese estado, hay que tener cuidado. Pero ya era casi de noche, casi no había gente, tampoco coches. Así que Margaret aceleró el ritmo. Le gustaba conducir deprisa, y esta vez todo habría ido sin accidentes, si de repente, de la nada, no hubiera salido a la carretera algún granuja, en el momento más inoportuno. No pareció una gran sacudida, pero el peatón, un hombre joven, cayó al suelo y no se movió. Margaret, con piernas temblorosas, salió del coche y se acercó a la víctima. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Estás vivo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos? Con las manos equivocadas, tocó el pulso en el cuello del tipo, aparentemente vivo, pero inconsciente y sangrando. No, no puede hacer nada por sí misma. ¿Huir de la escena? Oh, no, eso es aún peor, no puede hacerlo. Sacó su teléfono, marcó el número de su padre. Papá, necesito tu ayuda ahora. He atropellado a un hombre sin querer. Presa del pánico, murmuró al teléfono. Creo que está vivo, pero inconsciente, y no sé qué hacer. Hay sangre, no sé, tengo miedo. No hagas nada, espera. Estaré allí en 10 minutos. En un tono metálico, el padre dijo. Pero gracias a Dios que viene, lo arreglará, claro que sí. Sí, no será por nada, empezará ahora, te lo dije, no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo pedirle dinero ahora? Pero no importa, de alguna manera, no se trata de eso ahora, tenemos que pensar. Y ese, también saltó. ¿Por qué andabas a escondidas por la noche? Ahora me has metido en un buen lío. ¿A dónde voy de vacaciones ahora? Viene papá, va a empezar. Kevin llegó, como había prometido, 10 minutos más tarde. Miró amenazadoramente a su hija, se acercó a la víctima. ¿Llamaste a algún otro sitio? ¿No llamaste a una ambulancia?, preguntó a Margaret sombríamente. No, claro que no. Te estaba esperando. Replicó lastimeramente la hija, asustada y confusa, aunque el primer susto ya había pasado. Estabas esperando mientras un hombre se desangraba. ¿Y si hubiera muerto? He llamado a los médicos, espero que todo vaya bien.
Por eso te esperé, sabía que lo harías, pero ¿dónde habría llamado? Habría llamado a la ambulancia y ellos a la policía, ¿y qué habría pasado? ¿Quieres que vaya a la cárcel, verdad?, gimoteó Margaret. Si quisiera eso, hace tiempo que estarías allí, dijo Kevin irritado. Cárcel no, pero tienes que reformarte, y yo lo haré, ya verás. Hazlo, papá, hazlo. Haré lo que quieras que haga. Solo por favor, este caso tiene que ser resuelto de alguna manera. El asunto se resolvió, por supuesto, gracias a los esfuerzos de Kevin. Llamó a los médicos, la víctima fue llevada a una clínica privada y no se informó a la policía. Se determinó que el estado del joven era grave, pero no desesperado. Padre e hija se calmaron un poco y se fueron a casa. Margaret se fue a la cama, con la esperanza de que el incidente no tuviera consecuencias graves. El padre refunfuñaría un poco y no pasaría nada, no era la primera vez. Tendría que comportarse como una niña buena durante unos días, pero que se le iba a hacer, a veces había que hacerlo, porque en realidad había sido culpa suya. Pero por la mañana hubo algunas sorpresas desagradables. Papá despertó a Margaret a las 8 de la mañana. «Papá, ¿qué te pasa?», murmuró ella descontenta. «Me quedé dormida, ¿verdad? ¿No te acuerdas de lo que pasó? Ayer casi matas a un hombre, ¿y ahora te vas a dormir? No, cariño, no va a ser fácil para ti. Levántate, he dicho. Vístete, se acabó la fiesta. Vamos al hospital a hablar con la víctima», dijo Kevin con decisión. «¿Para qué hay que ir a verle? Podemos llamarle, a ver cómo está». «¿O puedes ir solo, papá?», preguntó Margaret con lástima. «Me da vergüenza, de verdad, papá. Estoy muy avergonzada. Tanto de él como de ti. ¿Por qué no vas y haces los arreglos, le das algo de dinero? O algo, no sé qué». «Me voy a dormir, estoy muy cansada, no me encuentro bien», gimoteó Margaret con voz infantil, esperando impresionar a su padre. Pero no, Kevin estaba tan serio e incluso severo como siempre. Algo a lo que Margaret no estaba nada acostumbrada. «Te lo he dicho, levántate y vámonos. No he salido de noche y no he pegado a nadie. Tienes que ir a ver a ese hombre tú misma, pedirle disculpas, convencerle de que no me denuncie a la policía. Y no creas que va a desaparecer así como así. Tienes que averiguar cuáles son sus heridas y ver lo que te espera si son graves». «¿Por qué me asustas, papá?» «¿Cómo de graves? ¿De qué podría estar en peligro? ¿Qué vas a hacer, mandarme a la cárcel por reforma?» «Gracias, no esperaba esto de ti». «Yo tampoco esperaba muchas cosas de ti», respondió mi padre, que al parecer no estaba dispuesto a renunciar a su plan. «Prepárate rápido y vámonos, y no te arregles como en tus fiestas, sino peínate, vístete, lávate la cara y ya está. No fastidies a la gente con tus atuendos y tu colorido, y no hay tiempo para eso». «Está bien. Voy a hacerme la buena chica, genuinamente arrepentida, lista para la redención y el castigo». «No sé lo que estás haciendo, ¿tienes algún tipo de espectáculo en mente?» «Vale, me disculparé, ¿cuál es el problema?» Margaret fue a hacer las maletas, bajo las miradas comprensivas de Doris, que, por supuesto, no conocía todos los detalles del incidente de la noche, pero simpatizaba sinceramente con su favorita. Aunque lo hubiera sabido, no se habría atrevido a contradecir a su amo, aunque no comprendía su actitud hacia la pobre Margaret. ¿Dónde se había visto que una muchacha pudiera ser torturada por su propio padre por la mañana? Padre e hija se dirigieron al hospital en silencio, insatisfechos el uno con el otro. En el mostrador de información, Kevin preguntó por el estado del paciente ingresado ayer, se llamaba Alvin. Les dijeron que el joven había recuperado el conocimiento, sin lesiones que pusieran en peligro su vida. Tiene una pierna rota y una ligera conmoción cerebral. «¿Entonces no será un inválido cuando se recupere?», preguntó Margaret. «Probablemente no. Creo que se recuperará del todo. El cuerpo es joven, la fractura no es muy complicada. Probablemente ni siquiera le quedará cojera», les contestaron. «Verás, papá, ¿por qué hemos tenido que venir hasta aquí al amanecer? Está bien. Es solo una pierna, un brazo,
pero eso es todo, no frunzas el ceño. Estoy aquí, me disculparé, te lo dije. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Es un buen tipo, merodeando por las carreteras en mitad de la noche, probablemente borracho. Margaret ya se había calmado sobre lo ocurrido y las consecuencias de los temores de su padre. No, eres incorregible, dijo Kevin irritado. ¿Cómo puedes hablar así de un hombre al que has incapacitado? ¿Qué le harán mis disculpas? ¿Le crecerá una pierna nueva o algo así? Esto se puede arreglar muy sencillamente, con dinero. Está bien. Si tienes dinero, pregúntale con cuánto se conforma. ¿O vas a montar en los faldones de otra persona como de costumbre? Vamos a nuestro paciente. Voy a disculparme, si quiere que su hija sea humillada. Margaret entró decidida en la habitación. Hola. Dijo, no muy amigable. ¿Te llamas Alvin? Soy Margaret. Es que, ya sabes, anoche te hice un poco de daño. Me estaba relajando un poco, es una calle nocturna, no hay gente, así que bajé la guardia un momento, y entonces saltaste. ¿Por qué eres tan descuidado en la calle por la noche? Eso es lo que pasó, sí, pero no me refiero a eso. Te pido disculpas. En realidad, vine a disculparme y a preguntarte cómo estás. ¿Necesitas algo? ¿Negocios? Bueno, como puedes ver, mi pierna está rota, pero el resto está bien. ¿Necesita algo? Sí, parece que está todo. Respondió el joven. Claro que sí. Es una clínica privada. Todo está pagado, las medicinas, los procedimientos, no tiene que preocuparse por eso. Y no se preocupe en absoluto, todo pasará, la pierna se curará, el organismo es joven, ¿no? Sí, supongo que sí. Nunca me había pasado nada parecido. Respondió Alvin lánguidamente. Bueno, si tienes cuidado, no volverá a ocurrir. Nos han dicho que ni siquiera cojearás, así que te pondrás bien. Los médicos de aquí son buenos, así que no te preocupes, túmbate y mejórate. Te dejaré mi número de teléfono, si necesitas algo, llámame, todo estará, creo, al más alto nivel. Kevin entró en la habitación y miró con desaprobación a su hija, que hablaba con el herido de un modo nada apropiado. Ella captó la mirada de su padre y levantó la vista. Sí, por eso te pido disculpas. Te prometo todo el apoyo que pueda conseguir y, bueno, ya sabes, estoy avergonzado, de verdad. Sí, bueno, ¿cuál es el problema? Son cosas que pasan. Respondió Alvin y miró a Kevin. Soy el padre de este entusiasta de los coches. Muy bien, Margaret, ve a sentarte al pasillo, necesito hablar con el joven. De acuerdo, me encantaría. Buenos días, joven. Que te mejores. Come muchas naranjas, tienen calcio, pero creo que no tienen potasio. Pero el calcio está en la leche y el requesón, aprieta con eso también. Margaret no pudo resistirse y se dirigió apresuradamente a la salida de la sala. Vete ya, le dijo enfadado su padre, y Margaret dejó solos a los hombres. Se sentó en el sofá del pasillo y bostezando desesperada, irritada, empezó a cavilar sobre el sentido de su estancia en esta triste institución. ¿Por qué me había traído aquí? Podía haber viajado solo. Estaba claro que este idiota solo quería dinero, no mis disculpas. Es posible que se tirara delante del coche a propósito. Vio que el coche era caro, por lo que podría exprimir a los propietarios. Lo he visto en las películas, no perdonó ni a su propia pierna, y yo no duermo bien por su culpa. Kevin se sentó junto a la litera de Alvin. Sí, mi hija no acostumbra a disculparse. Tendrás que disculparme también por ella. Le han hecho daño, lo sé, pero he oído que no va a presentar cargos, ¿verdad? ¿Estoy dispuesto a pagar lo que haga falta? No será necesario en absoluto. Con frialdad, respondió Alvin. No voy a denunciarla. Estoy agradecido de estar vivo. Además, usted no me dejó en la carretera, sino que me envió a una clínica privada, que usted pagó. Estoy acostumbrada a hacerlo todo sola y a contar solo conmigo misma. Muchas gracias, pero debido a la lesión, vas a tener muchos problemas.
Y creo que tenemos que ayudarte de alguna manera a remediar la situación, es decir, a eliminar las dificultades que surgirán en relación con este accidente. De nuevo, gracias, pero difícilmente podrán solucionar las dificultades que causará mi lesión. Alvin sonrió. Y aún así, insistió Kevin. Realmente quería ayudar al chico. El caso es que yo soy del pueblo, me crié allí con mi abuela. Ahora vive allí, en el pueblo. Yo también me vine a la ciudad, estoy estudiando en el instituto, me queda un año, han empezado las vacaciones, iba a ir allí con mi abuela, a ayudarla allí en el huerto y en general, al fin y al cabo, ya no es mayor. Y ahora no sé cómo me las arreglaré con mi escayola. Kevin empezó a preguntar al joven por sus estudios y descubrió que estudiaba en el mismo instituto que Margaret, pero que no la había conocido. Probablemente porque la chica no acudía a menudo a las clases. Alvin era un estudiante serio. Era un tipo serio, porque sabía que todo dependía solo de él, de sus capacidades y diligencia, y no había nadie que le ayudara. Pero quien contaba con su ayuda era su abuela, Wendy, que lo había criado tras la muerte de sus padres. Kevin escuchó la historia, frunciendo el ceño y pensando mucho. Cuando Alvin dejó de hablar, sonrió y dijo: «Bueno, jovencito, tengo una propuesta mutuamente favorable para ti. Espero que la aceptes. Al hacerlo, te ayudaré y tú me ayudarás». Y empezó a esbozar su plan. Kevin salió de la habitación y se encontró a su hija flirteando con el joven médico. Su padre no dudó en interrumpir el flirteo, cogiendo a Margaret por el codo y arrastrándola hacia la salida. «Oh, papá, ¿por qué no me dejas hablar con un hombre?» Estábamos hablando de la salud de Alvin, por cierto. Este médico se llama Thomas. Bueno, él está seguro de que no hay nada malo con esta víctima. Bueno, ¿cómo lo resolviste? ¿Cuánto te costó? No te preocupes, cuando me gradúe, te lo devolveré. Vamos al coche, te contaré cómo hice un trato con él. Metiendo a su hija en el salón, le contó con voz inobjetable lo que le esperaba en los próximos 3 meses. Has lisiado a un hombre, mi alma. Y no hay dinero para eso. Iba a ir al pueblo con su abuela, a ayudarla allí en el huerto, y con otros asuntos domésticos, y ahora no puede. Necesita cuidar de sí mismo. Así que Alvin y yo hemos decidido hacer esto. Te vas con él a su pueblo, y allí cuidas del hombre herido, por tu culpa, y también haces todo tipo de tareas domésticas que él no puede hacer por tu culpa. ¿Es una broma? ¿Qué pueblo, papá? ¿Qué haces? Estoy de vacaciones. No voy a matarles para que cuiden de Alvin y su pierna mala, y mucho menos de su abuela. ¿Qué puedo hacer en el pueblo si nunca he estado allí y no tengo ni idea de lo que hay que hacer?, respondió Margaret a regañadientes, sin creer aún que las intenciones de su padre fueran serias. Sí, esa es mi omisión, y ahora será rectificada. Irás con la enfermera y te enterarás de todo, no es nada, pero si no lo haces, Alvin presentará un informe. Comenzará el proceso judicial, y dudo que te quedes fuera. Si ni siquiera te mandan a la penitenciaría, te darán una condena mucho más larga que 3 meses. No voy a pedirte rescate, te lo digo ahora mismo. Y piensa en tu reputación, te quedarás sin escuela, sin profesión, sin nada. Papá, si hablas en serio, es demasiado cruel. Es inhumano enviarme a un lugar desconocido a hacer algo que no sé hacer. No, dime que estás bromeando. Dime que hiciste un trato con este Alvin. Que le pagaste todo el dinero que necesitaba, lo que fuera. Por favor. Incluso estaré de acuerdo, cambiaré completamente mi estilo de vida, pero por favor no me asustes así. Ya empezando a creer en las palabras de su padre, la chica. No te estoy asustando, te estoy diciendo correctamente que todo será como dije, y terminemos esta conversación. El regateo no es apropiado aquí, dijo el padre con sorna. Margarita, por supuesto, no creía del todo en sus palabras, es decir, pensaba que su padre se calmaría y anularía esta monstruosa decisión. Después de todo, tenía un remedio más, que hasta ahora la había ayudado sin falta, las lágrimas. Condujo a casa con bastante tranquilidad, guardando esas lágrimas para poder derramarlas en casa, sobre todo delante de los testigos, delante de Doris, que seguramente estaría de su parte. No era muy buena abogada defensora,
Por supuesto, no se atrevía a decir una palabra contra su amo, pero aún así. Cuando Margaret entró en el piso, rompió a llorar y, sin decir palabra, se fue a su habitación. Doris corrió frenéticamente por el piso. ¿Qué pasa, Kevin? ¿Qué pasa con Margaret? ¿Dónde has estado? ¿Quién le ha hecho daño? ¿Se ha hecho daño a sí misma? Y estaría bien si fuera solo ella. Ayúdala a empacar, se va por 3 meses. El ama de llaves corrió a la habitación de Margaret, con la esperanza de averiguar los detalles de lo sucedido, y no se equivocó. La chica, sollozando, le contó lo que su padre iba a hacerle. Doris saltó de su habitación y por primera vez en su vida, probablemente, corrió al despacho de Kevin, lanzándose sobre él con furiosas acusaciones. ¿Qué demonios estás tramando? ¿Vas a hacerle esto a tu propia hija? ¿A dónde la vas a mandar, a la pobre? ¿A qué pueblo? ¿A qué clase de hombre quieres que cuide? Vete, Doris, no interfieras en mi trabajo, replicó Kevin. Trabaja, pero ¿por qué arruinar a la niña? Tu única hija dada por Dios, una huérfana amargada. ¿Sabrá Nancy lo que vas a hacer con su única hija? ¿Sabes siquiera que esta hija tuya casi mata y mutila a un hombre? ¿Y sugieres que la dejemos ir sin consecuencias? Que siga paseando, que siga corriendo por las calles de noche, que pegue a todo el mundo, ¿es eso lo que quieres? ¿Te das cuenta de cómo podría terminar? Prisión, eso es. Déjale vivir en el campo durante 3 meses, tal vez recupere su cerebro. Tú, linaje de Atamán, recuperarías el cerebro. ¿A quién mató? ¿A nuestro ángel brillante? Golpeó a un tonto un poco borracho que andaba por las calles de noche, y por eso mandó a un niño al pueblo. ¿Has vivido en el campo? He vivido allí, sé cómo es allí. ¿Y la niña, cómo será allí? ¿Se reformará allí? ¿La sacarás de allí enferma? ¿Es eso lo que quieres? Basta, Doris. A nadie le ha hecho daño la vida en el campo. Es mejor que andar por ahí en la ciudad o en centros vacacionales. Y déjame en paz, es su culpa y tiene que responder por ello. No puedes hacerle esto a Margaret. Espera un minuto, Kevin, ¿por qué no hacemos esto? Ya que estamos, ¿por qué no me voy al campo por ella? Y yo cuidaré de este hombre, y de su abuela, ¿y qué más tengo que hacer? Haré lo que sea, cavaré con mis propias manos, pero deja a la chica en paz. Eso es, Doris. Déjame en paz. Te irás al campo, pero ahora lo siento, he tomado mi decisión y no voy a cambiarla. Déjame en paz, ¿entiendes? ¿Intentas provocarme un infarto? Ni súplicas, ni lágrimas, ni amenazas, ni acusaciones mutuas, no salió nada. Cuando Alvin recibió el alta del hospital, le esperaba el coche de Kevin, en el que iba sentada una Margaret sombría y deprimida. Juntos condujeron hasta el pueblo para visitar a la abuela del joven. El viaje fue largo, pero la chica no dijo ni una palabra. Nunca miró al hombre que, según ella, le había causado tantos problemas en su vida. Cuando por fin llegaron a casa de la abuela de Wendy, y la chica vio dónde iba a pasar los próximos 3 meses, rompió a llorar. Alvin salió del coche, fue a saludar a su abuela y Margaret, una vez más, empezó a suplicar a su padre. Papá, te lo suplico. Pero te das cuenta de que voy a morir aquí, ¿verdad? No me dejes, por favor. Ya está, ya me has castigado bastante, tengo miedo, ¿lo ves? Lo entiendo y estoy de acuerdo, me quedaré en casa todo el tiempo, ayudaré a la tía Doris, haré lo que digas, solo por favor. Para Margaret, ya está hecho y no voy a volver atrás. Quiero decir, voy a volver, pero sin ti. Vas a quedarte aquí, y no veo nada malo en ello. No te voy a dejar dinero, así que no intentes huir o que te echen. Solo empeorarás las cosas. Ahora vamos a despedirnos. Espero que estas vacaciones sean buenas para ti. Vamos, sal del coche, coge tus cosas y ve a reunirte con la casera. Acabemos de una vez con todo este drama. Margaret comprendió que su padre hablaba en serio y que no había nada que hacer. Lanzó a Kevin una mirada de despedida aniquiladora, salió del coche y se dirigió hacia la cabaña del pueblo, cuya sola visión le inspiraba horror y repugnancia.
En el porche, Alvin abrazaba a su abuela, Wendy. Estaba muy contenta por la llegada de su nieto, pero horrorizada porque había llegado escayolado y con muletas. No te preocupes, abuela, estoy bien. Más tarde te contaré cómo y qué pasó, y pronto mi pierna estará completamente bien. Ya lo verás. Me gustaría presentarte a Margaret. Se quedará con nosotros durante el verano, te ayudará en la casa, te hablé de ella por teléfono. Sí, ya sé. Hola, Margaret. Pasa, te he preparado una habitación, puedes descansar allí después del camino, luego comer, y mañana haremos el trabajo. Dijo amablemente la anciana. Se parecía un poco a Doris, el ama de llaves, y eso tranquilizó un poco a Margaret. Tal vez la anciana sería amable y no la sobrecargaría con tareas tontas que no entendía en absoluto. La condujeron a la habitación preparada, pequeña, pero ordenada y luminosa. Del mobiliario solo había una sencilla cama de hierro, como en un hospital, un armario y una mesilla de noche. Bueno, al menos no da tanto miedo. Suspiró la muchacha. Pensé que me meterían en un establo. Dejó la maleta cerca del armario, decidió arreglarlo todo más tarde y se tumbó en la cama con sábanas limpias. Quería llorar, pero se dio cuenta de que en esta situación las lágrimas no servirían de nada. Su padre ya se había marchado, y esa gente, aunque sintieran lástima por ella, ¿qué podían arreglar? Pronto se acercó la casera, invitando a Margaret a la mesa. Lo he preparado todo, estará delicioso. Ven, querida. Gritó Wendy. Margaret no tenía apetito, pero no le pareció bien negarse. Además, quería ver qué platos le esperaban en un futuro próximo. Aquí tienes sopa. La anfitriona le puso un plato delante. Lo siento, no sabía a qué tipo de comida estabas acostumbrado, me dejé guiar por mi nieto. A Alvin le gusta mucho la sopa, así que tú también la comerás, es toda tuya, no te lo pienses, ponle nata agria. Margaret miró casi con horror el plato, donde en el caldo rojo flotaban verduras, huevos y carne finamente picados. Margaret no quería comer nada, y mucho menos algo así. No conocía tus gustos, sé que estás acostumbrada a otras cosas, pero si tienes que vivir con nosotros, te acostumbrarás. Prueba también las tartas, estas con mermelada casera y estas con repollo, no dudes en probarlas. Margaret cogió educadamente una cucharada de la extraña sopa y se la tragó, el sabor era repugnante. Pero no quería discutir con sus anfitriones, y mucho menos ofenderlos. Sí, gracias. Debe de estar delicioso, pero ahora no me apetece comer. Y además, me he mareado en el coche, lo siento, tomaré un té y un pastel. Sintiendo que iba a echarse a llorar, Margaret dijo. Dios, ¿tendré que comer basofia durante 3 meses?, pensó horrorizada. Ojalá mi padre me hubiera matado. Es como la cárcel, basofia, una celda, ¿qué más da? Aunque sí, en la cárcel tendría que estar sentada más tiempo, probablemente, y además allí hay delincuentes, empezarían a maltratarme, y aquí la gente parece que no es mala. No, lo superaré de alguna manera, pero papá se equivoca si cree que estar en un lugar así me va a arreglar. Al parecer, Wendy vio que su invitada estaba muy alterada y se lo prometió. Ya veo, ¿quieres algo más sabroso, chica? Bueno, asaré un pollo esta noche, ¿no, Alvin? No le dirías que no al pollo, ¿verdad? No, no lo haría. Me los imagino cocinando pollos por aquí. Pensé en Margaret. Pobre campesina, probablemente no sabe cómo come la gente normal. ¿Pero qué se supone que debo hacer? No morir de hambre. ¿Qué podría comer aquí? No me lo imagino. Pero aunque hubiera una buena cafetería o restaurante, no tengo dinero. Y Wendy dijo de repente. Margaret, si estás aquí para ayudar, córtate las uñas, te estorbarán. Y si te las rompes, te dolerá. La chica miró horrorizada sus uñas perfectamente crecidas. ¿Hay aquí un salón de belleza? ¿O incluso una manicura? No puedo cortármelas así como así, necesito que me las quite un profesional. ¿Quitármelas? ¿Cómo se ponen? No tenemos nada de eso, coge unas tijeras y córtalas, o quítatelas tú misma si son artificiales. No durarás mucho con eso.
Eso está bien. Margaret pensó. ¿Cómo estaré aquí dentro de 3 meses? ¿Y cómo me recuperaré de semejantes vacaciones en el pueblo? Mientras tanto, Alvin terminó su almuerzo y se levantó, apoyándose en sus muletas. Creo que Margaret puede con sus garras ella sola. Tú, abuela, acuéstate y descansa un rato. Ya puedes tomártelo con calma. Le enseñaré a nuestra ayudante dónde está todo y la familiarizaré con el trabajo, pero las uñas, sí, para evitar lesiones. ¿Tijeras? Ah, gracias. Tengo las mías, las haré esta noche, pero mientras tanto, dame una vuelta por tu finca. Margaret sonrió irónicamente. Córtate las uñas primero y ponte cómoda. ¿Tienes un chándal? ¿O algo parecido? Tengo de todo, no te preocupes. Contestó Margaret desafiante, dirigiéndose a su habitación para ponerse en forma para el pueblo. Es decir, no sabía cómo vestirse en el pueblo y no tenía nada que ponerse. Los trajes los había traído con la esperanza de recorrer el paisaje a su antojo. Alvin, sin embargo, no estaba muy impresionado. Examinó el traje de Margaret, más bien con sorna, y empezó a presentarle el patio y la casa. Bueno, no es una gran finca, pero aún así es necesario saber qué y dónde, así como familiarizarse con lo que tendrás que hacer. Aquí, como ves el huerto, a la hora de la verdad, te enseñaré lo que hay que arrancar y lo que hay que regar. Oh, Dios, suspiró Margarita. ¿Cuánto tienes que arrancar y mucho menos regar? ¿Tienes que ir a por agua con un cubo? Si has aprendido a mandar a los cubos como esa Emelia, ellos mismos lo traerán todo, pero si no, entonces, por lo visto, sí. Bueno, espera, niña, no te desanimes, no es tan malo como te imaginas. Por cierto, mi abuela no es una vieja analfabeta de pueblo, tiene estudios superiores, trabajó mucho tiempo como directora de escuela y no se curvó, ella misma después del instituto y vive en el pueblo. Ella no lo considera una humillación, así que no te preocupes. Ella sabe cómo educar a la gente, tanto pequeños como grandes. Bueno, vamos a ver cómo me educa. Te lo diré directamente, no me gusta estar aquí, y tampoco me gusta este patio. ¿Qué clase de desorden es este? Si tu abuela no es la última persona del pueblo, la gente debería ayudarla. Antiguos alumnos, por ejemplo, no sé quién más, vecinos, amigos. No deberías haberme traído aquí. Ni la abuela ni yo te hemos arrastrado hasta aquí, por si no te habías dado cuenta. Fue iniciativa de tu padre, que está preocupado por tu estilo de vida. Para bien o para mal, tendrás que acostumbrarte a una vida sencilla. Por cierto, esto se llama gallinero. Con los pollos no será mucho alboroto, aunque ellos, por supuesto, la gente le gusta eso, para ellos para limpiar y alimentar y ver. Verás, todo está cercado con una red, es para evitar que vuelen por todo el jardín y picoteen lo que no quieren. Ve y atrapa uno. ¿Por qué si no? Preguntó Margaret con remilgo. ¿Para qué? ¿Vas a comer algo? Para eso es un pollo, y luego todo lo demás. Es muy normal, es una vida tan campestre. Anda, 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 que el blanco está mejor. ¿Con qué atraparlos? ¿Tenéis algún tipo de red o no sé, una red o algo? No, atrapamos gallinas con las manos. Ve y atrápalos, no es gran cosa. No son animales salvajes, no te comerán. Margaret fue al recinto con red a coger una gallina, no pensó en lo que pasaría después. Tampoco sabía cómo coger una gallina. Pensó que podría acercarse y coger el ave adecuada, e intentó hacerlo, pero todas las gallinas se dispersaron, que se fueron a donde fuera. Aquí viene la blanca. Digo, no, gallina, gallina, la blanca, ven a mí. Mira, aquí están mis granos. Mostrando la palma de la mano vacía, Margarita hablaba lo más cariñosamente posible. Las gallinas no respondieron a su llamada. Margaret se dio cuenta de que la persuasión no era una opción, así que subió al corral e inmediatamente se puso a 4 patas, maldiciendo y jurando en silencio. Se levantó y fue a buscar a la gallina condenada al matadero. Con dificultad, y cayéndose varias veces más, agarró a la desafortunada, salió de detrás del corral, se acercó a Alvin, y solo entonces se dio cuenta de que reía alegremente. Creo que me han enviado aquí para que me corrijan,
no para que se rían de mí. Dijo enfadada la muchacha. Vosotros sois los que deberíais ser corregidos. Si tenéis que hacer un trabajo duro y desagradable, ¿no podéis hacerlo más cómodo? Una red, no sé, al menos un trapo de algún tipo, para que esta gallina pueda ser atrapada sin empaparse de barro. Toma, cógelo. ¿Qué coja qué? Ahí hay un hacha, ponla en ese tablón y ponle la cabeza. Explicó Alvin. ¿Qué? Margaret estaba desconcertada. ¿Tengo que matarla? No puedes asarla viva, luego tienes que desplumarla. Margaret, que seguía sin creerse lo que estaba pasando, se quedó de pie sujetando la gallina, que revoloteaba nerviosa entre sus manos. La muchacha bajó los ojos hacia el ave, la miró en su asustado ojo negro y la soltó de las manos. Si tú, y jadeando, gritó y corrió detrás de la casa. Allí se sentó en el suelo y se echó a llorar. Como viven en estos pueblos, es canibalismo, pensó. Cuidar de esta gallina, incluso quererla, y luego sacrificarla, despellejarla y comérsela. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se comen a la gente que conocen? Bueno, vale, el pollo es bueno, hay muchos pollos, probablemente no vivan mucho y no tengan tiempo de acostumbrarse tanto a ellos. Pero he visto a esta tía Wendy hablando con una vaca, acariciándola como si fuera suya, y luego la mata, hace chuletas y se la come. Es imposible, es sádico. Y probablemente les explicaba a sus alumnos sobre el amor a la naturaleza, a los animales, a los amigos. No son personas las que viven aquí, sino unos bichos raros. Enjugándose las lágrimas, pensó. Se oyó un ruido de muletas, Alvin se acercó y se puso a su lado. ¿Por qué lloras? Nunca has comido carne, ¿verdad? ¿Eres vegetariana?, preguntó burlonamente. He comido de todo, y seguiré haciéndolo, no lo dudes. Pero nunca he matado a nadie, y nunca he tenido que comer vivo a nadie que conociera, lo siento. Y no lo haré. No entiendo cómo es posible. ¿Cómo vives? No es normal. Casi me matas. Recordó Alvin. No intentaba matarte a propósito, no te perseguía, no iba a comerte. Solo fue un accidente, un desafortunado accidente. Estoy de acuerdo, fue culpa mía. Soy lo que tú quieras que sea, pero verás, ni siquiera puedo comerme un pollo que haya visto vivo, calentito. Y dices que le corte la cabeza. ¿Cómo puedes hacer eso? Es una idiotez. No es una idiotez. Es la vida del pueblo. Si solo comemos repollo y zanahorias, no viviremos mucho. Si ves cuánto trabajo hay aquí, tampoco vivirás, y estarás bien comiendo los pollos que has visto. Y no solo pollos. No tiene nada de horrible. Por supuesto que no es horrible para ti, pero eres bienvenido a trinchar a quien quieras, y yo no voy a hacerlo. Soy más de marisco. ¿Crees que el pescado es inanimado? ¿No quiere vivir? ¿O come algo, no sé, mejillones, pulpo, ostras? Por cierto, los peces del restaurante también están vivos, los cogen del acuario y luego los fríen ante tus ojos, aunque aún estén crispados. ¿No es cierto? Pues sí, ocurre. Pero por alguna razón no es tan malo para el pez, es malo para el ave. No voy a comer ese pollo, ¿de acuerdo? No voy a verlo asado, muerto, lo que sea. Déjalo vivir, o mátalo tú y cómetelo, y yo no voy a hacerlo. Margaret no se rendiría. Pero veremos cuánto dura tu humanidad. Si tienes hambre, harás otra cosa. Ya veremos. Murmuró Margaret. Pensó para sí, si mi padre supiera lo que me están haciendo, te mataría él mismo. La muchacha no pensó en lo que haría su padre, se levantó y entró en la casa. Tendría que aprender y aprender mucho más. El pollo, por supuesto, fue sacrificado, asado, servido para la cena, pero Margaret no salió de su habitación, aunque el apetitoso aroma la tentaba con una sensación de hambre sin precedentes. Wendy entró en la habitación llamando a la puerta. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te da pena el pollo?, preguntó sin burla, sino más bien con simpatía. Imagínate, dijo la chica con resentimiento. No lo entiendo.
Yo no juzgo a nadie, vale, hay que comer, hay que cocinar, hay que hacer de todo. Pero no entiendo cómo puedes comerte a alguien que conoces desde hace años. Y hace solo 5 minutos, estaba viva, luchando, mirándome. ¿Cómo puedes comértela? Vamos, inténtalo. Wendy sonrió. Pero sí, lo entiendo, la primera vez es difícil para alguien que no está acostumbrado. Y Alvin se equivoca, no debería haberte obligado a hacerlo. Entenderás muchas cosas cuando estés aquí. Supongo que tendré que vivir aquí, pero lo entenderé. No, no puedo entenderlo, no quiero, lo siento. Y no estaré aquí mucho tiempo, y no lo necesitaré en mi vida futura. Basta, niña, basta, dijo Wendy con severidad. Y Margaret de repente vio claramente que no se trataba de una amable anciana corriente, sino de una profesora. Y una profesora, al parecer, que sabía lo que hacía. Está claro que por ahora te resulta difícil, pero luego todo irá bien, lo entenderás todo sobre las gallinas y todo lo demás. Criamos animales para comer y no solo para lo nuestro. Así que, chica, tienes que dejar de hacerte la tonta. Si vas a vivir en el pueblo, no pretendas ser una princesa heredera. Wendy salió de la habitación y Margaret suspiró. Sí, entendía que se comieran las gallinas y las vacas, pero le costaba darse cuenta de todo su alcance. Seguro que no es la primera vez. No puedo vivir como ellos en absoluto. Pensó tercamente. Pero tendrás que hacerlo. Dijo la dañina voz interior. Sí, tenía que aprenderlo todo pronto, ¿a dónde podría ir? Al final de este largo y duro día, preguntó a Alvin, ¿dónde se lavan? ¿Pueden al menos ducharse aquí? No tenemos duchas, hay una casa de baño si quieren una y la inundan. No puedo cortar leña ni calentar la cocina, mis manos están llenas de muletas. Gracias a ti, perdona que te lo recuerde. Así que tendrás que aprender por tu cuenta, y ahogar la sauna. No es gran cosa. Cortar leña no es cosa de mujeres. Dijo Margaret cabizbaja. Lo entiendo, y no pienses, Margaret, que lo digo para reírme de ti. Quiero decir, ¿cómo voy a hacerlo? Y también es ridículo pedírselo a la abuela. Ella va a tratar de contratar a alguien de todos modos, y eso significa que usted tiene que pagar. Alvin explicó. ¿Quién te impidió quitarle el dinero a mi padre? Habría bastado para 10 ayudantes más hábiles que yo. Pero no, somos pobres pero orgullosos. ¿Cómo voy a cortar leña? ¿Lo has pensado? ¿Y si me hago daño? No te preocupes, nadie te obligará a cortar troncos demasiado difíciles. Además, yo estaré allí para enseñarte. El corte de leña transcurrió casi sin lesiones, pues unas cuantas astillas bastante grandes no debían confundirse con problemas serios. Wendy se la sacó rápidamente y sin dolor, diciendo: Cuídate las manos, que tienes mucho trabajo y no te vas a hacer daño. ¿Cuídate las manos? Margaret cuidaba o no sus manos, no las cuidaba. Pero eso fue en una vida anterior. ¿Y para eso tenía que cuidar sus manos? Para trabajar, ordeñar vacas, limpiar estiércol, cortar leña. Al día siguiente, en el pueblo, Wendy la levantó al amanecer y la llevó al establo para ordeñar la vaca y luego arrearla. ¿Pero no podía hacerse más tarde? Estaba enfadada, la niña no había dormido bien. ¿Levantarse tan temprano por una vaca? Lamentas que se mate a los animales, pero no lamentas que se quede así, con las ubres llenas y sufriendo. Si en vez de ir a pastar se queda en un establo mal ventilado, preguntó Wendy. Me da pena, quiero dormir, se quejó Margaret. Esa es tu humanidad. Sientes pena por los animales, pero cuando quieres dormir, no te importan. Y cuando tienes hambre, te los comes con gusto. Piensas primero en ti. La vaca también. No sé ordeñar, la voy a lastimar y, ¿luego qué? Margaret intentó dejar su desagradable trabajo. No puedes hacer nada, yo te lo enseñaré todo, es una ciencia sencilla. Puede que la ciencia no sea fácil, pero tampoco lo era. Margaret nunca se había dado cuenta de que una vaca tenía que ser ordeñada tanto tiempo y tan duramente. Levantándose del proceso y con dificultad para enderezar la espalda y los brazos doloridos, le preguntó a Wendy.
¿Cómo ordeñaban 2 o 3 vacas a la vez? Es una cosa bestial. Se me caen los brazos. Ordeñan 10 vacas a la vez, te estás acostumbrando, no llores. Ya verás cómo en una semana no te darás cuenta de cómo la ordeñas. No es para tanto. Por supuesto, no había nada que temer, pero después del ordeño de esta mañana, tenía que desherbar el jardín, acarrear agua, hacer otra cosa. Ahora vete a descansar, le dijo Wendy. Margaret entró en su habitación y se dio cuenta con asombro de que solo era mediodía y ya estaba tan cansada. Sería bueno que ahora estuviera gravemente enferma y que papá viniera a buscarme para ver qué me pasa. Y arrepentirse de haberme hecho eso. Ese Alvin, todo lo que tenía que hacer era saltar a la carretera como un tonto y pensar que tenía la pierna rota y se curaría. Yo también creo que tengo la espalda rota, me duele como una loca, me duelen todos los brazos. Dios. Pero apenas hubo descansado, Wendy entró en la habitación. ¿Qué hace el ayudante? Vamos a hacer la cena. ¿Qué cena? No sé cocinar, ni siquiera sé comer. Estoy cansada, no quiero. Casi llorando, la niña contestó. ¿Cómo que no quieres, si tienes que hacerlo? Levántate, vamos. La casera no iba a darse por vencida. ¿Por qué demonios te burlas así de mí? Después de todo, no necesito mis piernas para cocinar la cena, deja que Alvin ayude, creo que tiene las manos donde deben estar. Eso es lo que se supone que deben hacer las mujeres. Venga, vamos. ¿Las mujeres también deben cortar leña? ¿Las mujeres tienen que acarrear agua? ¿Qué tienen que hacer los hombres en tu pueblo? No entiendo esta división del trabajo. Los hombres también tienen mucho trabajo que hacer. Alvin no puede hacerlo ahora, tiene la pierna rota. Deja de discutir, no has venido aquí a discutir, has venido a aprender a hacer cosas. No, no sé cocinar y no voy a aprender. No lo necesito. ¿Cómo que no lo necesitas? Eres una mujer, deberías saber cocinar, ¿cómo vas a vivir? Voy a vivir bien, como he estado viviendo, como voy a vivir. Tengo un ama de llaves. Margaret no se rindió. ¿Y si el ama de llaves se niega a trabajar para ti? ¿Qué harías entonces? ¿Morirte de hambre y torturar a tu familia? Wendy empezaba a perder la paciencia. No torturaré a nadie. Una se negará, la otra también. El ama de llaves, si se niega, ¿a dónde irá sin mi dinero? ¿Y si se queda sin dinero, qué hará? No me voy a quedar sin dinero, voy a trabajar y ganar mucho. Lo tendré todo, no te preocupes. No entiendo cómo vives. Trabajas de la mañana a la noche, y eres una mujer inteligente, te graduaste en un instituto, trabajaste. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos años tienes? Y sigues trabajando. ¿Es esto, en tu opinión, una vida? En mi opinión, eso es la vida. El trabajo es lo único que me mantiene a flote. No quiero estar a flote como tú, para que en mi vejez me duela la espalda, me duelan las manos, me duela todo, y mi asistente venga una vez al año, y no todas las veces. Pero refunfuñando, Margarita se levantó y gimiendo, tanto por el dolor de espalda como de piernas, se dirigió a la cocina. No me gusta esta vida, entiéndelo, Wendy. No sé cómo te las arreglas, pero yo no nací para esto. No es a lo que estoy acostumbrada, y no quiero estar acostumbrada. Así que cuando me fui de aquí, no voy a volver al campo. Si tú, como mi padre, crees que voy a mejorar con una vida así, te equivocas, no voy a mejorar, pero tampoco voy a empeorar. Probablemente pienses que soy lo peor, vago, malvado, fulano de tal. Pero por cierto, yo no soy así en absoluto, yo era normal en la ciudad. Era divertida, todo el mundo me quería, y nadie pensaría nunca que hacía algo malo. Sí, excepto tu padre, que te mantenía y solucionaba tus problemas, sonrió Wendy. Oh, no me des la lata con eso. Dime lo que tengo que hacer. Está bien, cumpliré mi condena en esta cárcel y a ver si a mi padre le hace gracia el cambio. ¿Por qué hablas así de tu padre, papá? Él te quiere. Pela las patatas. ¿No sabes hacer eso también? No solo no sé hacerlo,
sino que nunca como patatas. Excepto de vez en cuando en forma de patatas fritas. Las patatas son malas para ti, anunció Margaret. No sé qué es bueno que comas, querida, suspiró la anciana. Y así siguió la vida día tras día. Por extraño que parezca, Wendy tenía razón, cada día a Margaret le resultaba más y más fácil cumplir con sus obligaciones cotidianas. Aprendió mucho, se acostumbró a muchas cosas. Pero su propio aspecto la horrorizaba, cada día más. La preciosa manicura y pedicura habían desaparecido, el bronceado del sol de la zona central era desigual. La piel de sus manos se había vuelto áspera, e incluso la forma de sus manos parecía peor que antes. Y los malditos mosquitos picaban tanto a la niña que a veces parecía que se la iban a comer viva. Que el padre admirara en qué belleza se había convertido su hija. Que se muerda los codos cuando vuelva. Maldad, pensó ella. Pero de acuerdo, padre, era mucho más aterrador pensar en cómo la percibirían sus antiguos conocidos. Si volvía, ¿quién la vería así? No la reconocerían. Su padre le había dejado un teléfono para que pudiera hablar a veces con sus amigos. Naturalmente, no le contó a nadie lo de ordeñar vacas o labrar patatas. Dijo que estaba de vacaciones en Bali, su padre le había comprado un viaje. Y pensar que la propia Margaret estaba en el campo, trabajando duro, a nadie se le pasaba por la cabeza semejante cosa. Una vez, sin embargo, su vaca estuvo a punto de delatarla. Margaret fue a ordeñar a su vaca, le lavó la ubre, la puso en un banco, y entonces sonó el teléfono en el bolsillo de su delantal. Cogió el teléfono, su amigo parlanchín, preguntó dónde estaba, y entonces la vaca, descontenta con el retraso, de repente murmuró: «Oh, ¿qué tienes ahí?». Mi amiga incluso se asustó. ¿Cómo podía saber ella cómo mugen las vacas? Son solo los chicos, se están portando mal. Margaret contestó e interrumpió la llamada dándole una palmada en el costado a la vaca. ¿Por qué tienes que llorar en este preciso momento? Viste que estaba ocupada. Y empezó a ordeñar. Sí, he conseguido librarme de mi amiga, pero cuando llegue y la vean, no será mentira. Sabrán qué tratamientos de spa se ha hecho y en qué playas ha tomado el sol. Sí, parezco yo misma, esta vaca masticada y escupida. Con horror pensó la muchacha e imaginó cómo será para ella volver a casa. ¿Cuánto tiempo tendría que limpiarse, escondiéndose de todos sus conocidos? Alvin y Wendy habían notado los cambios en Margaret, pero les gustaban bastante. Tal vez los veían como una señal de que la niña estaba cambiando para mejor. En efecto, cuando salía por la mañana a ordeñar la vaca, o a hacer alguna otra tarea doméstica, parecía una chica de campo corriente, con el vestido de cretona que le había regalado Wendy, con el sencillo pañuelo que le cubría el pelo, tenía un aspecto muy sencillo y dulce, cada vez más cercano y comprensible. Una vez Alvin incluso se atrevió a mantener una conversación informal con ella. Por la tarde, después de unas rutinarias tareas domésticas, le dijo: ¿Has traído el bañador? Vamos a nadar. Sugirió alegremente el joven. ¿Tienen algún sitio para nadar aquí? Margaret se sorprendió. Efectivamente, no había ningún río cerca. Solo había un pequeño lago fangoso, donde solo los chicos se atrevían a bañarse. Hay un río, pero está muy lejos. Iremos a pie, ya que ahora no voy en bicicleta. Bueno, vamos a ver qué tipo de río es. Me encantaría darme un chapuzón. Por supuesto, tengo bañador, en el pueblo, después de todo, se fue a descansar. La chica sonrió. No tardaron más de una hora en llegar a la playa local, incluso con las muletas de Alvin. En la playa, Margaret se quitó el vestido de verano y se metió en el agua. Alvin, por supuesto, no nadó, se sentó bajo un árbol, miró a la chica y pensó que le gustaba. Y todavía no somos pareja. Pensó, mirando a Margaret, que sin ropa sencilla, con un hermoso traje de baño, volvía a convertirse en una belleza inaccesible. Dentro de poco volvería a casa y recordaría este verano con horror. Tal vez, después de lo ocurrido, nos volviéramos incluso extraños el uno para el otro. Lo pasaron bien, pero Alvin sentía que no podía tener nada en común con aquella chica, y no se equivocaba. Los meses de verano pasaron volando,
y con ellos terminó la servidumbre penal de Margaret. Se fue a casa, feliz y contenta. Margaret se despidió de sus anfitriones con mucho cariño, pero nada más. No prometió volver ni mantener el contacto. Margaret quería olvidar lo ocurrido. Sin duda, el verano pasado había tenido su efecto en ella. Se puso las pilas. Un año después Margaret se graduó en el instituto y le fue bastante bien. Gracias a ello, Kevin la contrató en su bufete. No se sabe si aquel vínculo veraniego influyó tanto en ella o tal vez Margaret simplemente maduró, pero en casa se comportaba de forma diferente. Era como si se diera cuenta por primera vez de que Doris no era lo bastante mayor como para llevar ella sola la casa. Margaret empezó a ayudar a la anciana ama de llaves. Doris se negó al principio, incluso se ofendió y lloró. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué fregaste el suelo? ¿Por qué cocinas? ¿A qué te dedicas? Tienes que estudiar y salir de vez en cuando. Solo se es joven una vez. Ya me divertí, Doris. Tengo que acostumbrarme a la vida adulta, y creo que tú ya has tenido bastante. ¿Viviste en el campo cuando eras joven? ¿No fue duro? Sí, ¿cuándo fue eso, que hay que recordar? Sí, comparado con la vida en la ciudad, te diré que es un trabajo. Cuando llegué, no encontraba un sitio para mí. ¿Qué hay que hacer aquí? Agua fría y caliente, radiadores, lavar en la lavadora, pasar la aspiradora. Así que no es difícil para mí ahora, es mi negocio. Y tú deberías hacer lo tuyo, y buscar un prometido, eso es. Ya era hora. Pero Margaret no recordaba una vida de libertinaje. Después de venir del pueblo, no se reunió con sus amigos durante un tiempo, avergonzada de su aspecto. Y de repente se dio cuenta de que no le interesaban todas esas fiestas, clubes y salidas. Y al igual que Doris, no sabía qué hacer consigo misma. Solía despertarse antes del amanecer, y solo cuando abría los ojos recordaba que ya no tenía que ordeñar la vaca. En lugar de alivio estaba desconcertada. ¿Qué hacer entonces? Estudiar es estudiar, pero también trabajo físico, pedir un cuerpo entrenado, acostumbrado a trabajar. Y nada de fitness, nada de footing no ayudaba. Probablemente gracias a esto ella, aunque no brillantemente, pero bien graduada en el instituto, luego trabajó diligentemente, y su padre no tuvo motivos para sonrojarse por su hija. Pero nunca le mencionó el pasado, solo se alegró de lo mucho que Margaret, su indomable en el pasado, había cambiado. Con Alvin, Margaret, extrañamente, casi no se veían, aunque estudiaba en el mismo instituto. Margaret no quería que la vieran con él. Fue allí en el pueblo, casi se habían hecho amigos, y ahora, ¿quién sabe lo que pensaría? Se acercaría y recordaría amistosamente el establo, como cazaba gallinas, y delante de toda la gente honrada, o peor aún, contaría a los demás cómo aquella orgullosa belleza había vivido en el pueblo todo el verano, a su servicio. Después de todo, para todos los amigos, conocidos, Margaret pasó ese verano en Bali y no es tan malo que sus mentiras serán reveladas. Mucho peor que todo el mundo se enterara del pueblo y de sus actividades veraniegas. Así se graduaron sin conocerse ni hablar de nada. Al parecer, Alvin aún tenía la sensatez de no mencionárselo a nadie y de no recordárselo a ella. Me di cuenta de que no era el recuerdo más grato. Y entonces, tras la graduación, Margaret se calmó. Ahora puede hablar de ella donde quiera. Ahora están en realidades diferentes, y no hay muchas posibilidades de que se encuentren. Sin embargo, resultó que no era así. Una mañana, en una reunión en la que Margaret estaba presente, Kevin presentó a un nuevo empleado, el tal Alvin. Fue una sorpresa y nada agradable. La propia Margaret no sabía que seguía enfadada con aquel joven por haberse metido bajo las ruedas de su coche, por haber accedido al cruel plan de Kevin, y ahora había irrumpido en la empresa como si le hubieran llamado. Significaba temer exponerse de nuevo. Y eso habría estado bien antes, cuando era estudiante, donde era posible convertirlo todo en una broma, o esperar que pronto terminara la formación y todo el mundo se dispersara, quién iba a dónde. Y ahora no es una alegre estudiante Margaret, sino una destacada especialista, una estricta y elegante dama. Y de repente, algún día se abrirá camino. ¿Recuerdas cuando cortabas leña? Decidida a que eso no ocurriera, Margaret entró en el despacho de su padre. Papá,
¿Qué hace ese tal Alvin en nuestro bufete? ¿Crees que me gusta tenerlo otra vez delante, merodeando todo el día?, preguntó indignada. No estará merodeando, estará trabajando. Estrictamente, dijo Kevin. ¿Y no veo cuál es el problema? Se graduó en el instituto con matrícula de honor, se convirtió en un especialista serio, así que, ¿cuál es el problema? No creo que deba haber ningún roce entre vosotros dos. Es solo tu opinión. ¿Crees que me alegro de verle y te acuerdas de aquellas vacaciones que me organizaste con él en connivencia?, interrogó airadamente la hija. Basta, Margaret. En primer lugar, dices que fui yo, pero no odias verme todos los días, ¿verdad? Y en segundo lugar, es hora de dejar el pasado en el pasado. No vamos a trabajar para ver gente agradable, vamos a trabajar. ¿Así que no vas a despedirlo? Mi hija frunció el ceño. ¿Tienes idea de por lo que he pasado? ¿De qué? ¿Te pegaba, te atormentaba, te insultaba? Que yo recuerde, nunca me dijo una mala palabra. ¿Por qué motivo? ¿Por qué una vez aceptó mi oferta poco favorable? Lo siento, cariño, pero a este paso, tendré que despedir a toda la empresa. De repente va a resultar que tal y tal en el jardín de infancia, en su olla sin preguntar, y otro en el autobús le dio una patada en la pierna. Basta de argumentos. No voy a despedir a nadie a petición tuya. Alvin se queda con nosotros y tú le pones al día. Se acabó el asunto. Ve y cumple con tus obligaciones. Ah, ¿sí? ¿Así que no vas a tomar en serio lo que digo? Muy bien, entonces tendré que someterme, como siempre hago. Margaret apretó los dientes y salió del estudio. Las palabras de su padre no la reconciliaban con Alvin. Al contrario, estaba decidida a quitárselo de en medio a toda costa. Bueno, papá, para ti tu hija no significa nada. Te demostraré que un empleado así hace más mal que bien. Tu Alvin saldrá como un corcho y te verás obligado a admitir que tengo razón, pensó furiosa la muchacha, que había decidido echar a Alvin de la empresa por sus propios medios. Ahora no solo quería deshacerse del hombre que le caía mal, sino también demostrar a su padre que tenía razón. Puede que Alvin sea un buen especialista, pero a mí no me trae más que desgracias, y estoy segura de que también traerá muchos problemas a toda la empresa, así que mi padre tendrá que agradecerme que me haya deshecho de Alvin. Pensó con obstinación. Y empezó a tenderle una trampa al que consideraba su enemigo de una manera solapada, sin dar la apariencia de hacerlo. Pero en su perversidad, no se dio cuenta de que ella misma había cometido un error. Por culpa de Margaret, se interrumpió un contrato muy importante para la empresa. Sin embargo, incluso esto, la muchacha lo consideró una oportunidad para realizar sus insidiosos planes, porque ella y Alvin trabajaban juntos. Sin embargo, no podía culpar directamente al joven. Así que tuvieron que responder juntos ante su padre. Kevin estaba furioso. Después de todo, este contrato era vital. ¿Cómo podían hacerlo dos profesionales tan prometedores? Digamos que a uno de ellos se le había escapado, pero el otro podría haberme avisado, haberme informado finalmente del inminente error. ¿O fue una provocación? ¿Por qué guardan silencio? Me gustaría saber quién tiene la culpa de lo ocurrido. Margaret ya había tomado aire para culpar a Alvin. Le daría vergüenza mentir, pero la ira de su padre no era más fácil de soportar. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el joven tomó la palabra. Lo siento, Kevin, ha debido de ser culpa mía. Margaret intentó advertirme, pero no le hice caso. Decidí que mi juicio era más correcto. Sí, fue culpa mía que el contrato fracasara. Estoy dispuesto a sufrir cualquier castigo. Su discurso fue una completa sorpresa para la chica, pero no se opuso, simplemente no se atrevió. El padre continuó su discurso furioso. ¿Castigo, pérdida de la paga extra, aplazamiento de las vacaciones al invierno? No, lo siento, Alvin. No puedo tolerar en mi empresa a gente capaz de cometer semejantes errores. Alvin fue despedido. Margaret se libró con una severa reprimenda y un cargo de conciencia. Ese día no dijo nada, no tuvo valor. Condujo a casa de muy mal humor, y al pasar por delante del lugar donde había conocido a Alvin. Es decir,
donde él mismo se había encontrado con su coche, la chica se detuvo, dejó caer la cabeza sobre las manos cruzadas en el volante. Una vez más, era culpa suya que un hombre hubiera resultado herido. Él asumió su culpa, la salvó de la ira de su padre, tal vez de ser despedida o degradada. Ninguna de las cuales es una desgracia tan terrible. Y el propio Alvin, por supuesto, no estará desempleado por mucho tiempo, pero ¿cómo se verá ella, Margaret, a sus ojos? ¿Quién sería ella en la memoria de este hombre que había sido tan noble y desinteresado? Sería mejor que él la recordara como una niña tonta que no sabía matar una gallina, y ahora la recordaría como una mujer mezquina y cobarde que, temerosa de su padre, podría inculpar a cualquiera. Y lo más importante, estaría a salvo. Margaret levantó la cabeza y solo entonces se dio cuenta de que tenía la cara cubierta de lágrimas. Se secó los ojos con decisión, enfadada consigo misma. Había hecho algo mezquino, pero estaba en su mano enmendarlo. Esta noche se lo diría a su padre, buscaría a Alvin y le pediría disculpas. Sí, será demasiado tarde, pero ¿qué puedo hacer? No puedo volver el tiempo atrás, lo dejaré si es necesario. Margaret condujo a casa, decidida a enmendar su error. Sabes, papá, tengo que confesarte que he vuelto a hacer algo muy mal. Se lo contó a su padre en casa. Ese error que Alvin confesó fue mío. Me lo advirtió, pero no le hice caso. Así que era a mí a quien deberían haber despedido, no a él. Así que lo sabías, pero ¿mantuviste la boca cerrada en mi oficina? Sí, lo hice no porque temiera que me castigaras de alguna manera, sino porque estaba en contra de Alvin desde el principio. Recuérdalo. No me preguntes por qué, es más serio de lo que dije. Y en ese momento, pensé que tenía la oportunidad de deshacerme de él. ¿Y ahora? Ahora sabes cómo me siento. Sí. Y sabes, sospeché algo así desde el principio, pero no es como si Alvin pudiera ser tan estúpido. Sí, él confesó y tú no dijiste nada. Pensé que decía la verdad. ¿Eso te hace sentir diferente ahora? Me pregunto cómo debo sentirme después de lo que pasó. Quiero conseguir la dirección de Alvin y disculparme con él. Espero que cambies de opinión, que lo mantengas en la empresa, y renunciaré si es necesario. Me disculparé, por supuesto, pero no sé cuál será su decisión. Tampoco sé cuál será la tuya. ¿Renunciarás? ¿Cambiará algo? ¿Cómo pudiste no decir nada? ¿Por qué tenías tantas ganas de que dejara el bufete? ¿Por qué sigues poniéndome en situaciones en las que me siento más indefenso? ¿Por qué indefenso? Además, no es culpa tuya, simplemente no lo sabías. ¿Y la razón de mi actitud hacia Alvin? Lo siento, pero eso es algo que solo puedo decirle a él. Sí, es difícil sospechar que tu hija haya hecho algo así, aunque la conozcas como la palma de tu mano. La dirección de Alvin, no sé cómo la sé, pero puedes preguntar a Recursos Humanos. Su orden de despido aún no ha sido firmada. Y si tú, hoy vas y se lo explicas todo, él puede volver mañana y seguir trabajando. Sí, claro, quiere trabajar en una empresa así, donde la gente se tiende trampas unos a otros sin rechistar. Tiene razón, por supuesto. Y hará bien en no volver a la empresa. Dame el teléfono de la jefa de Recursos Humanos, al menos seguro que tiene las direcciones de todos los empleados en su ordenador. La dirección y el teléfono de Alvin eran fáciles de reconocer. Margaret le llamó inmediatamente. Alvin, soy yo. ¿Estás en casa? Quiero pasarme y hablar contigo. ¿Sobre qué, Margaret? Dudo que tengamos nada de qué hablar. Fríamente, respondió el joven. No lo dudo. Me enseñaste mucho en el pueblo, pero aquí aprendí mi principal lección. De eso quiero hablarte. Espero que no me rechaces. ¿Puedo ir? No, no lo sé. Si quieres venir. Yo no voy a ninguna parte, estoy muy cansada. Margaret empezó a prepararse para Alvin. No sé qué le dirás, ¿querrá escucharte? Kevin dudaba. Pero no dijo que no, dijo ven, así que iré. Con decisión, dijo la chica. No sabía qué iba a decir ni a dónde la llevaría la conversación, pero no podía irse.
No hizo planes ni siquiera por el camino. Aunque el camino a la casa del joven no estaba tan cerca. Cuando llegó, llamó al timbre y en cuanto Alvin le abrió, dijo rápidamente: «He venido a disculparme y a darte las gracias. Para serte sincera, no esperaba que fueras tan honorable, asumiendo la culpa y aceptando el despido. Renunciar no tiene nada de malo, conseguiré trabajo de todos modos, pero es el hecho de haber aceptado. Sabes, Margaret, vi que no te gustaba que trabajara en tu empresa y sospeché que algún día me harías renunciar de todos modos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Así que me iré. Eso no tiene nada de malo. No para ti, pero sí para mí. No quiero que renuncies. Se lo he contado todo a mi padre, y ha accedido a que vengas a trabajar mañana. Nadie sabe nada de la conversación que tuvo lugar en su despacho. No hay orden de despedirte. Vendrás y trabajarás como antes. Por favor, no te vayas. Te lo ruego. Es muy importante para mí que te quedes. Verás, no quiero quedarme si tú no estás». Margaret contuvo las lágrimas, no quería echarse a llorar, parecería que le estaba suplicando algo, y ella no iba a pedirle nada. Realmente quería que Alvin se quedara. Y quiso explicarle el motivo, pero él fue el primero en hablar con franqueza. «En realidad no digo que no. De acuerdo, me quedaré, pero sabes, Margaret, ni siquiera es porque trabajar en el bufete de tu padre sea tan importante para mí. Solo quiero verte todos los días, ¿sabes?». Alvin no esperaba que esas palabras salieran de su boca. Nunca se habría atrevido a confesarle sus sentimientos a Margaret en otra situación, pero ahora salían de su propia boca. Y sus manos se posaron en los hombros de la muchacha. Y ella, de repente, enterró la cara en su hombro. «Ya sabes, Alvin», dijo en voz baja. «No sé si me confiesas tu amor o solo me lo dices, pero tengo que decírtelo, confesarte que no quería tu despido porque no me convenías, sino porque creía que nunca te confesaría lo que significabas para mí. Desde aquel verano en el pueblo, he sentido que no eres un extraño para mí. Es decir, lo sabes. Pero tenía miedo de no significar nada para ti, así que hice esto. Te diré lo que realmente temía. Pensé que podrías empezar a cortejar a otra chica delante de mí, y no pude soportarlo. Bueno, he confesado todo, y ahora puedes hacer lo que quieras. Puedes renunciar, puedes reírte y echarme. No voy a renunciar, y nunca esperé que lo admitieras. Pero ahora que lo has dicho, sí, te quería en el pueblo, y ahora. Temía cada día que alguien dijera, hagamos un regalo, Margaret se casa. ¿Por qué no dijiste nada?, exclamaba Margaret. En el pueblo y ahora, ¿no sentías que no éramos extraños? Tenía miedo de que no fuéramos pareja, miedo al rechazo, miedo al ridículo. Por supuesto, no hubo burlas. Al día siguiente Alvin volvió a la empresa como si nada hubiera pasado. Poco después se habló del inminente matrimonio de Margaret y Alvin. Kevin se alegró de la decisión de su hija. «Enhorabuena, Margaret. Has hecho la elección correcta. A decir verdad, si hubiera empezado entonces, en el pueblo, o incluso ahora, antes de tu fatal error, probablemente me habría opuesto, sospechando que Alvin tenía algún tipo de cálculo. Pero ahora veo claramente que es a ti a quien ama, y no a la posición que, mediante el parentesco conmigo, puede obtener. Ahora veo que es este hombre quien puede hacerte feliz», le dijo a su hija, bendiciendo el próximo matrimonio.